En la parte de subconjuntos me dan un concepto que me dice que si todos los elementos de un conjunto A pertenecen a B, entonces se dice que A es subconjunto de B. Nosotros la palabra subconjunto la vamos a identificar con una simbología específica. En este caso vamos a utilizar un símbolo que es este símbolo que está aquí. Cada vez que yo esté escribiendo que algo es subconjunto, entonces voy a utilizar esa simbología. Si nosotros de alguna forma interpretamos lo que dice acá, es que A va a ser un subconjunto de B, en palabras sencillas, tal que todos los elementos que pertenezcan a A van a ser elementos que pertenezcan a B. Eso es básicamente lo que está diciendo acá. En el libro, en la página 14, me hacen una interpretación un poco más amplia, pero si nosotros vamos a la simplicidad de lo que me están diciendo, es que A es un subconjunto de B, tal que todos los elementos que puedan formar parte de ese conjunto A, van a pertenecer a A, de donde todos los elementos también van a pertenecer a B. Entonces vamos a desmenuzar un ejemplo que me dan allí. Allí me dan un ejemplo que me dice que el conjunto C va a estar formado por extensión por los números 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Me crean un conjunto nuevo que va a ser el conjunto D. Y me dicen que ese conjunto D por extensión va a ser 5, 10 y 15. Si yo les tuviera que preguntar si D es subconjunto de C, lo primero que yo tendría que hacer es verificar si los elementos de D forman parte de C. Entonces yo me voy a ir a C y voy a verificar que 5 esté en C, que 10 esté en C y que 15 esté en C. Como los tres elementos que forman parte de D están en C, entonces yo puedo decir que D es un subconjunto de C. Si por el contrario dijera que no es subconjunto, entonces yo utilizo la simbología no es subconjunto. ¿Ok? Bien, vamos a interpretar otro ejemplo. Aquí me dicen que E va a ser un conjunto con extensión que va a tener 6, 10 y 31 como sus elementos. Me dicen que los elementos de E van a ser 6, 10 y 31. Entonces me preguntan si E va a ser un subconjunto de C. Para saber si E es un subconjunto de C, yo tengo que verificar si estos elementos están en C. Para verificar si estos elementos están en C, entonces yo los voy a buscar. ¿Y cómo los voy a buscar? Voy a ver si están aquí, efectivamente, aquí está 6, efectivamente, aquí está 10. Pero cuando me voy a buscar a 31, 31 no está en el conjunto E. Como la definición me dice a mí que deben ser todos, esto significa que todos los elementos deben estar. Como hay uno de los elementos que no está, entonces no va a formar parte de ese. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Me dicen que F va a ser un conjunto por extensión que va a estar formado por 1, 30, 2, 15, 3, 10, 5 y 6. Y me preguntan si este conjunto que está aquí va a estar o va a formar parte de C. Para eso entonces tengo que verificar todos los elementos del conjunto. Si yo me voy a verificar todos los elementos del conjunto, entonces voy a empezar. 1 está aquí, 30 está aquí, 2 está aquí, 15 está aquí, 13, 10,
5 y 6. Me doy cuenta que todos los elementos de C son los mismos elementos de F. Entonces yo puedo escribir esto de dos formas. Yo puedo escribir que F es un subconjunto de C, o también puedo escribir que F es igual a C porque todos los elementos de él son iguales al conjunto C. Entonces, para determinar si un conjunto tiene subconjuntos específicos o si un subconjunto es de parte de un conjunto, yo tengo que verificar los elementos. Entonces vamos a hacer una practiquita de esto. Voy a irme a la página 15, ustedes también, de su libro de Santillana. En la página 15 me piden que analice o interprete el diagrama que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces me dice que yo tengo un diagrama en donde hay 4 conjuntos. ¿Por qué yo digo que hay 4 conjuntos? Porque tengo un conjunto A que va a estar formado por elementos como 1, 2, 5 y 6. Voy a tener un conjunto B que va a estar formado por elementos como 2, 3, 4 y 5. Voy a tener un conjunto C que va a estar formado por 4, 5, 6 y 7. Y voy a tener un conjunto D que va a ser la unión de todos estos conjuntos. O sea que D va a ser la unión de A, de B y de C. Entonces me piden que escriba por extensión los conjuntos. En el caso de A, simplemente entonces represento los conjuntos de A. En el caso de B, represento los conjuntos de B. Ustedes lo van haciendo en su libro, ¿ok? Para que no se atrasen. En el caso de C, voy a representar los conjuntos. Y en el caso de D, voy a representar a todos los elementos. Fíjense que siempre ordenamos de mayor a menor, porque es una manera de mantener el orden de los conjuntos. De esa forma, entonces, he podido completar todos mis elementos de cada conjunto por extensión. Aquí traté de trabajar de una vez con los diagramas de Venn. Ya las otras partes las vamos a hacer ahorita, pero para que quedara claro toda la parte de los diagramas, ¿no? Nos vamos entonces a la última parte de esa página 15, en donde tengo 2 diagramas de Venn. Uno que está representado con la letra D y otro que está representado el conjunto con la letra P. Si me doy cuenta, hay unos elementos de intercepción allí y hay un montón de números en B y otro grupo de números en D. Me dicen que represente por extensión el subconjunto de B, pero este va a ser un subconjunto que va a tener una condición. ¿Y cuál es la condición? La mayor cantidad que sean divisores de 12. Le pregunto yo a Alexander. Alexander, me piden que los números que voy a anotar como subconjunto de B, es decir, los voy a escoger de todos estos números, sean divisores de 12. Cuando yo Gabriel, cuando yo digo divisor de 12, ¿a qué me refiero? Que puede dividir 12. Que puede dividir 12. O sea que los números que yo voy a tomar van a ser números que vayan hasta 12. Y ahí tienes una primera clave. ¿Me puedes? El 1. El 1, muy bien. ¿Cuál otro? El 2. El 2, excelente. Y el 4. El 3. El 4. Pero el 3 también. También, porque 2 entre 3. El 4. Ah, el 4, sí. ¿Y cuál otro? El 6. El 6, excelente. Si yo verifico, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, tengo el 6 y tengo el 12. Todos estos números los sacó Natera de acá. Muy bien, excelente. La siguiente pregunta me dice
que represente por extensión del subconjunto D, o sea que ahora me voy a basar en estos números de D, con la mayor cantidad de elementos posibles que sean múltiplos de 5. Entonces le pregunto yo a Emanuel, ¿qué números cumplen con esta condición? Elementos que sean múltiplos de 5, que estén en el conjunto D. 5, 10, 25, 50 y 100. 5, 10, 25, 50 y 100. Y todos estos números van a estar dentro del conjunto D. No puedo tomar a 1, no puedo tomar a 4, no puedo tomar a 2, aunque formen parte de D. El 1 porque no. no, porque no es múltiplo de 5. Ok, me voy a ir allá. Fíjense, debo mirar el conjunto, debo mirar las condiciones y de acuerdo a las condiciones, aunque existan otros números, solo voy a tomar los números que me cumplan con la condición. Recuerden que estamos creando subconjuntos, es decir, que van a ser algunos elementos del conjunto completo. Y aquí me dice que interpreta la siguiente información. Ahí vamos a tener dos conjuntos y si nos damos cuenta, muchachos, esos conjuntos van a estar descritos por comprensión. Es decir, que me van a dar una condición para cumplir con los elementos de ese conjunto. Y aquí no los voy a hacer todos, yo voy a hacer el 5, voy a hacer el 7 y voy a hacer el 9. Y lo que es el 6, el 8 y el 10 se los voy a dejar a ustedes de repaso. Lo primero que tengo que hacer es tratar de identificar cuáles son los números que pueden pertenecer a este conjunto. Me dice la condición que deben ser naturales. Me dicen que deben cumplir con esta estructura y me dicen que n, el número que voy a sustituir acá, debe pertenecer a los números naturales. O sea, que yo puedo tomar valores de los números naturales. Entonces, para el primer análisis, voy a usar ese conjunto A y me piden que escriba si es subconjunto o es no subconjunto de este conjunto A. Para eso, entonces yo voy a hacer las sustituciones respectivas para tratar de comprender si estos números efectivamente pertenecen a este conjunto. Como me dijeron que puede pertenecer a los naturales, o sea, hay algunos matemáticos que toman 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito como parte de los números naturales. ¿Ok? Hay otros que ponen a 0 como un conjunto aparte, pero el autor de este libro toma 0 como parte de los números naturales. O sea, lo incluye entre los números naturales. Como la condición es esa, que pertenece a los naturales, entonces yo puedo sustituir a 0 acá. Y yo digo, P va a ser igual a 1 más 2 por 0, ¿de dónde? 2 por 0 ya yo sé que es 0, y 1 más 0 va a ser 1. Quiere decir que el primer número que yo voy a conseguir en esta estructura, efectivamente sí está, que es 1. Para que esto me dé 11, yo tendría que sustituir 1 más 2 por 5. ¿Por qué? Porque me va a dar 1 más 2 por 5, 10, y eso me va a dar 11. Entonces ya yo comprobé el segundo elemento de mi conjunto C. Ahora voy con 21. P es igual a 1 más 2 por 10. 2 por 10 es 20 y 20 más 1 es 21. De esta manera yo acabo de verificar que es posible que C sea un subconjunto de A. Bien, ahora me voy a tomar, como tengo A aquí mismo, me voy a tomar este ejemplo de E. Me dicen que compruebe si 11, 13 y 15 son un subconjunto de A. Ya yo comprobé a 11, o sea que no lo tengo que volver a comprobar. Para 13 tendría que buscar otro número. Aquí lo hice con 5, voy a hacerlo con 6, a ver qué pasa. Me queda 1 más 12 es igual a 13.
Efectivamente, entonces, 13 pertenece a. Ahora me voy a ir con el número 15. Para esto voy a hacer la sustitución y me voy a sustituir con 7. Eso me va a quedar 1 más 7 por 2, 14. Esto es igual a 15. Acabo de comprobar que efectivamente 11, 13 y 15 son subconjuntos de A. Ahora me voy con el número 9. El número 9 me dice, por comprensión, que todos los números de G van a ser números naturales, tal que esos números que están allí van a ser mayores que 2 y van a ser menores que 4. Esa es la condición por comprensión. Si yo me voy al análisis, entonces, un número que sea mayor que 2, que sea menor que 4 y que sea natural, ese número es 3. Cuando me voy al conjunto A, voy a verificar si 3 pertenece. La única manera de yo verificar esto es sustituir. P va a ser igual a 1 más 2 por 1 es igual a 1 más 2 es igual a 3. Acabo de comprobar que según este análisis por comprensión, G, que es 3, va a ser un subconjunto de A. Lo que estábamos haciendo en la parte donde escribe C o la C con una rayita según corresponda. ¿Cómo se comprueba? Ok, fíjate, Alexander, lo primero que tú tienes que verificar es cuál es el conjunto. Si yo me doy cuenta, me dan dos conjuntos y me los dan aquí por comprensión. Es decir, no me dicen cuáles son esos números que pertenecen a A y cuáles son esos números exactos que pertenecen a B, sino que me dan condiciones. Entonces me dicen en A que la condición va a ser que van a pertenecer a los naturales, que debe cumplir con esta estructura, donde el número que voy a sustituir en esa estructura debe pertenecer a los naturales. Entonces, a mí me dieron un primer ejemplo que fue de C, y me dijeron que en C yo iba a tener números como 1, 11 y 21. La única manera de yo saber si 1, 11 y 21 pertenecen a A es buscando las sustituciones para ver si esos resultados coinciden con ese conjunto. Entonces yo me fui a hacer mi primera sustitución. Les explicaba que como era parte de los números naturales, el autor del libro me dice que yo puedo tener números que van desde 0 hasta el infinito positivo. Quiere decir que entonces yo puedo tomar a 0 como el primer número a sustituir y me dicen entonces 0 por 2 es 0, más 1, 1. Ya comprobé el primer elemento. Después me voy, sustituyo 5, tú lo puedes hacer de 1 en 1, pero si tú matemáticamente buscas un número que multiplicado por 2 y sumado por 1 te dé 11, pues lo vas a encontrar. 5 por 2 es 10, más 1 es 11. Ya comprobé el segundo número. Y para el 21 debería sustituir por 10. 10 por 2, 20, más 1, 21. En este caso, lo voy a anotar como 21. En ese punto ya yo conseguí los 3 números que formaban parte de C. Como los 3 por la condición pueden formar parte de C, entonces yo digo que está incluido, que pertenece a C. Teacher, mi pregunta es, justamente en esto que estábamos viendo anteriormente, ¿por qué usted en vez de sumar el 1 antes lo suma después? Hablo que usted primero multiplica y después suma. Ok, yo te la pudiera contestar, pero yo le voy a dar la oportunidad a los compañeros de que refresquemos la clase pasada. ¿Quién ayuda a Gabriela? ¿Por qué hago la multiplicación primero? Ian. Por el orden lógico. Por el orden lógico de las operaciones. El orden lógico de las operaciones yo lo debo respetar, independientemente que sea una estructura matemática sencilla. Es una estructura matemática sencilla porque es multiplicar y sumar. Pero yo debo respetar. Si yo no respetara ese orden,
Si yo no respetara ese orden, fíjense lo que pasaría. Yo dijera, bueno, 1 más 2 es 3. Por 0 me va a dar 0. El resultado no sería el mismo. 1 más 2 es 3. Por 5 es 15. El resultado no sería el mismo. Entonces, qué buena pregunta, Gabriela, porque esto nos permite entonces tomar conciencia de la importancia de la jerarquización de las operaciones. ¿De acuerdo? Otra pregunta, teacher. Dígame. ¿Y por qué cuando usted va a comprobar, usted pone, por ejemplo, en la primera 1 más 2 y pone en paréntesis el resultado, pero por qué pone el signo de sumar y no pone el punto o el signo de multiplicar? Porque el 1 está sumando con todo lo que está después de él, con 2n. Cuando yo estoy multiplicando, me voy a ir a la pantalla, tengo que escribir el signo de más, porque me lo dice la expresión, no lo puedo omitir. En este caso me dice el signo de menos, debo escribir el signo de más. Cuando yo estoy multiplicando, yo tengo muchas maneras de escribir esa multiplicación. Una de las maneras de escribir la multiplicación es utilizando los paréntesis. Como no hay ningún signo entre ellos, automáticamente se asume que está multiplicando. Automáticamente. Si hubiese otra forma de escribirlo, entonces yo me deshago de los paréntesis y utilizo el signo de por, que puede ser el punto. Puedo escribirlo así, ¿sí? Pero evito, Alexander, escribir, por ejemplo, 1 más 2 por 0. Porque cuando yo utilizo la X, puedo estar utilizando una variable. Acuérdense que ya nosotros estamos hablando un lenguaje que es más sofisticado porque es un lenguaje algebraico. Por eso esta X a su nivel ya no la debemos usar. ¿Por qué? Porque se puede confundir con una variable. Entonces la estructura que se me puede permitir en este caso es utilizar por identificado con un punto o el paréntesis identificado con un punto. Profe, en la parte del conjunto B, cuando vamos a hacer esto de la condición, ¿cómo sabemos? O sea, tenemos que hacer lo mismo que hicimos pero al revés. Correcto. Porque en esto usamos 3 y el n lo tiene en vez de en la otra parte acá. Correcto, allí 3 se está multiplicando con n y luego le vas a restar 2, porque el orden lógico en ese caso sería multiplicar primero por 3 y después restarle 2. Perfecto, así es, muy bien. ¿Qué es la verificación? Diga si es verdadero o falso las afirmaciones presentadas. Me dice la primera afirmación, si P es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces un conjunto, un subconjunto A, todos los números de él van a pertenecer a los naturales, tal que 1 va a ser menor que esos números y menores que 5. Entonces los números que aquí pudieran estar para formar parte de A pueden ser entonces 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque son los únicos números que cumplen con esta condición. Mayores que 1, pero menores que 5. Entonces la pregunta es, si esto es así, si A es estos números que están aquí, entonces A es un subconjunto de P. Me voy a P. A ver si P tiene estos números, tiene a 2, tiene a 3, tiene a 4. ¿Verdadero? ¿Cuál sería la justificación? Bueno, porque A es igual a 2, 3 y 4. ¿Sí? Ya hice la 11. Voy con la número 13. Me dice, si S va a estar formada por los números que van a pertenecer a los naturales, tal que van a ser números que van a ser mayores que 3, pero menores que 10, entonces yo puedo decir que aquí va a estar 4, que aquí va a estar 5, que aquí va a estar 6, que aquí va a estar 7, que aquí va a estar 8 y que aquí va a estar 9. Entonces la pregunta es, si Q es 3, 5, 7 y 10, Q es un subconjunto
de S. Voy a verificar. 4 está en Q. No. Está 5, 6 está. No. Ya como ya hay un número que no está en Q, yo automáticamente sé que esto es falso. Y mi justificación es, no puedo escribir varias justificaciones. No todos los elementos de S están en Q. Eso es una justificación. Otra justificación puede ser que 3 no pertenece a S y 10 no pertenece a S. Esa es otra justificación. Es decir, que yo voy a mirar la estructura de mi pregunta para entonces comprobar y saber si lo estoy haciendo bien. La número 15 dice, porque yo voy a hacer los impares, ustedes van a hacer los pares. El conjunto de los números naturales es subconjunto de los números pares. Solo hay pares en los naturales, falso, porque también hay impares. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Porque ya me queda un minuto nada más. Que yo puedo perfectamente comprobar sabiendo qué elementos pertenecen o no pertenecen. Las preguntas las anotan, las dejamos para mañana, porque no nos dio el tiempo. Sofía, Cecilia, que vi que levantaron la mano allí. Traten de hacer la tarea que les dejé y nos vemos mañana con todos estos repasos. Seguimos en lo mismo mañana. Que estén bien, que descansen.